25 minutos. Está aquí en cabina el general de la Policía Nacional, Víctor Sanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía. Hoy se cumple un año de este intento de golpe de Estado del presidente Pedro Castillo. Se han anunciado algunas movilizaciones, les veníamos contando esto desde muy temprano, así que general, buenas tardes, bienvenido. Son más de 6.000 policías desplegados, pero ¿cuál es el reporte en cuanto a estas reuniones, movilizaciones que se vienen dando en algunas regiones del país? Muy buenas tardes. Efectivamente, hay movilizaciones en diferentes puntos del país. Las más numerosas se están llevando a cabo en Arequipa, en la Plaza de Armas, y un bloqueo parcial del kilómetro 980 a la Panamericana Sur en la zona del Triunfo. También en Juliaca, en Puno, un aproximado de 400 personas han salido a marchar en la plaza principal, y también tenemos manifestaciones en Abancay, en Ayacucho y el Cusco, que estas no son muy numerosas, inclusive una en Ucayali con un aproximado de 50 personas. En Lima, las marchas han sido convocadas para horas de la tarde. Tenemos 3 movilizaciones que ya han anunciado, una que es justamente contra el gobierno y pidiendo la liberación del expresidente Castillo, que se va a desarrollar en la Plaza San Martín a las 15 horas. Esperemos que con los 6.000 efectivos que hemos desplegado podamos dar las garantías del caso para que este se dé de manera pacífica. También tenemos un plantón frente al Palacio de Justicia de aquellos que están en desacuerdo con el indulto al presidente Fujimori, y una marcha contra la Fiscalía de la Nación en la avenida Bancay frente al Ministerio Público. ¿Cómo está, general? Muy buenas tardes. Hasta el momento, ¿cómo se han desarrollado estas manifestaciones en el interior del país? ¿Han sido con tranquilidad? ¿Han habido algunos problemas? No sé, ¿se ha llegado al extremo de detener personas o todo se ha desarrollado en el marco de la ley? No ha habido ninguna detención, las marchas han sido pacíficas, si bien es cierto que han bloqueado parte de la Panamericana Sur en la zona del Triunfo, que es el acto más resaltante de estas marchas. Se ha conversado con los dirigentes, se han permitido la circulación parcial, por lo tanto también esperemos que en unas horas termine ese plantón y vuelva a la normalidad. El despliegue policial, ¿hasta cuándo se tiene previsto? Porque estamos a puertas de un feriado, de muchos ciudadanos viajando, conociendo otras regiones del país, incluso turismo también extranjero. Sí, nosotros hemos movido este efectivo de las diferentes direcciones administrativas, incluyendo nuestro centro de instrucción, las escuelas de posgrado que convocan a oficiales superiores, oficiales subalternos, y estamos con alerta absoluta hasta el día lunes 11. Hay este feriado largo que motiva el turismo, el desplazamiento. Está asegurada la circulación en la Panamericana Sur, la zona de Barrio Chino está asegurada con personal policial, ya no hemos tenido ningún bloqueo ni intento de bloqueo, esperemos mantenerlo así, y también estamos reforzando servicios en las zonas comerciales de Lima, tanto en el Amero 1 y 2 de Gamarra, como en Mesa Redonda y en otros centros comerciales que están contando con asistencia masiva de la población por la cercanía a las actividades de Navidad y Año Nuevo. A propósito de este tema de Mesa Redonda, conversábamos hace poco con uno de los dirigentes de los comerciantes formales en Mesa Redonda y nos decía que, bueno, usted sabe la cantidad de gente que va, ¿no? Informales que están hasta ocupando pistas y veredas, y no notaba presencia policial, mucho menos del serenazgo. ¿Cuál es el número de personal policial desplazado solamente en la zona de Mesa Redonda para viabilizar el tránsito peatonal? Solamente para Mesa Redonda estamos nombrando 150 efectivos por turno, o sea, 300 diarios. Pero usted ve la cantidad de gente que asiste que ni siquiera es notorio, pese a que el personal está con el uniforme que llevo yo más el chaleco reflectante. Aún así, calculo que los asistentes de manera flotante bordean 100.000 diarios. ¿Pero esa cantidad es suficiente de policías? No es suficiente, pero tampoco no tenemos más personal para poder completarlo. Hemos hecho una muy buena coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima para que apoyen también con personal de serenazgo y fiscalización. Y tenemos ahí como 200 personas más por turno. Recuerde que esto empieza desde tempranas horas de la mañana, hacemos el relevo a las 15 horas y se prolonga el servicio hasta las 23 horas. Y ya en horas de la madrugada solamente hay personal. Pero es cierto, y le pido una respuesta breve porque tenemos que ir con la pausa, pero es cierto que, digamos, el primer acuerdo hablaba de 1.500 policías desplegados en Mesa Redonda.
no ha habido un acuerdo de esa naturaleza porque 1.500 efectivos es el 10% de todo el efectivo de la región Lima, lo cual es materialmente imposible que se pueda desarrollar. General, le pido unos instantes. General Víctor Sanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú. Estamos hablando justamente acerca de todas las medidas de prevención que va a realizar la Policía Nacional, porque hoy en la tarde hay manifestaciones programadas en Lima, mientras que hay otras que se están desarrollando ya en algunas ciudades del interior del país. El general nos ha dicho que estas marchas se han realizado hasta el momento de manera pacífica, salvo una intervención en una vía en Trujillo, si no me equivoco. No, en Arequipa. En Arequipa, perdón, en Arequipa, que no ha pasado a mayores. General Sanabria, quería aprovechar también la oportunidad para tocarle otros temas. Uno de ellos es el relacionado con la captura, con la detención de esta joven Wanda del Valle, ¿no? La expareja del delincuente Maldito Cris, abatido por la policía justamente. De acuerdo a lo que usted ha podido informarse, ¿en cuánto tiempo ya ella sería trasladada al Perú? Aquí hay una figura que es potestad del Estado colombiano, que está facilitando su expulsión. Entonces estamos hablando de un proceso administrativo que no debe durar más de 10 días. Que no es extradición, que es distinto, es completamente distinto, le contamos al público. La extradición es un proceso judicial que tiene que llegar hasta la Corte Suprema del país, sí, como el caso que asesinó a la chica y le prendió fuego. Sergio Tarache. Así es, que demoró todo un proceso judicial. En este caso, el Estado colombiano ha decidido la expulsión, que es más inmediata porque es un proceso administrativo, no debe permitir ponerla en la frontera, que puede ser en la zona de Leticia, y nosotros la recogemos, o permitir el acceso aéreo para traerla, ¿no? Vía comercial o con una aeronave de la Policía Nacional. Este proceso que nos resume como un proceso sencillo, ¿cuánto tiempo aproximadamente podría tardar? No debe pasar de 10 días, no debe pasar de 10 días. Es un proceso administrativo de expulsión muy rápido. Ella allá, perdón, en Colombia ha indicado algo con relación a quizá las investigaciones que tiene pendientes, las amenazas, por ejemplo, a varios miembros de la Policía Nacional, ¿o ha guardado absoluto silencio? No hay todavía información sobre sus declaraciones. Recordemos que puntualmente el requerimiento internacional es de la Policía Nacional de Perú. Acá sí tiene denuncias pendientes por crimen organizado, tiene por extorsión. Recordemos que forma parte de la organización criminal El Tren de Aragua, de donde era su pareja, el Maldito Cris, y también las amenazas al personal policial. Esperemos que una vez en territorio nacional podamos ampliar las investigaciones y ver las vinculaciones con otras suborganizaciones que tiene el Tren de Aragua en varios países de Sudamérica, ¿no? Incluyendo Colombia. Recientemente, general, el gobierno ha aprobado una serie de medidas y la publicación, por ejemplo, del decreto legislativo 1589, ¿no? Que, digamos, agravan las penas de cárcel por bloqueo de carreteras, daño a la infraestructura pública o privada, entre otros. Hay quienes, criticando esta medida, consideran que lo que hace la policía es tratar de criminalizar las protestas, ¿no? La protesta es un derecho que tenemos todos, ¿cierto? Se trata de criminalizar las protestas, se trata de disuadir o atemorizar a aquellas personas que de alguna manera quieren marchar contra el gobierno actual de Dina Boluarte. ¿Usted qué responde ante ello? Mire, ahí hay tres cosas. Primero, alguien ha indicado de que esto va a ser retroactivo, y eso es falso. Toda norma entra en aplicación al día siguiente de su publicación, o sea, lo que sucede hacia adelante. Esta norma también aclara lo que es el entorpecimiento de los servicios esenciales para la población, como hidroeléctricas y otras que tienen que mantenerse en funcionamiento para que las ciudades puedan operar sus actividades económicas, sociales, culturales, de esparcimiento. Y también especifican las situaciones de violencia en disturbios. Y esto no es una opción legislativa nacional, va de acuerdo a la Observación General 37 de Naciones Unidas, que dice: el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión lo garantiza el Estado, pero ningún estamento jurisdiccional apoya la violencia y la determina. Violencia es agresión a las personas, daño a la propiedad o el bloqueo permanente y sostenido de una vía necesaria para la subsistencia de una comunidad. Entonces, alguien ha dicho, pero si yo marcho por la vía estoy bloqueando, pero no estás haciéndolo de manera sostenida. De manera sostenida es lo que ocurrió, por ejemplo, en Madre de Dios,
2 meses bloqueada la ciudad sin comida, sin nada. Ese es un bloqueo sostenido que afecta a la población y ese es un acto de violencia. El marchar por la vía lo garantiza la policía, mientras no sea violento, mientras no agreda a las personas. Ayer hemos hecho una intervención en el centro de Lima, donde se han encontrado bombardas, artículos pirotécnicos con pólvora negra y otros hechizos lanzables. ¿Para qué? Para generar violencia. Y eso es lo que no podemos... Pero no es entonces no es una forma de intimidación, diríamos así, a quienes quieren marchar haciendo uso justamente del derecho a la protesta. ¿Qué nos garantiza que en este caso no hayan excesos? Porque siempre hay excesos de ambas partes en general. Eso hay que aceptarlo. ¿Y qué tipo de pruebas se requiere? Claro. Necesita tener la policía. Que no hayan excesos en esta oportunidad. Por eso, por ejemplo, hoy día ya hemos hablado con varios dirigentes de al menos las organizaciones que están convocando a estas protestas. Hemos establecido las zonas por donde van a circular, el espacio que van a ocupar y esperemos que esto se lleve a cabo con normalidad. Porque los mismos dirigentes no quieren que se desnaturalice la razón de su protesta. Y la violencia la desnaturaliza, pero además genera daños, afecta a la propiedad pública y privada, y somos todos los peruanos los que tenemos que al final asumir la reparación de estos daños. Recordemos cómo quedó Lima después de la protesta de enero y febrero, ¿no? Destrozado casi todo el patrimonio alrededor del Parque Universitario y la Plaza San Martín, que ha sido un gasto oneroso para la Municipalidad de Lima poder restablecerlo. ¿Ya se tiene establecido algún plan de seguridad de parte de la Policía Nacional, por supuesto, para Navidad y Año Nuevo? Sí, nosotros... Y sobre todo también si este va a aplicar de alguna manera distinta en los distritos en estado de emergencia. En San Juan de Lurigancho tenemos 3 asesinatos en tan solo 5 o 6 horas. ¿Qué tipo de situación distinta se podría aplicar justamente en este tipo de lugares? Nosotros tenemos actividades criminales de la delincuencia común, la delincuencia organizada y el crimen organizado. La delincuencia común son los arrebatos que se dan en la calle, las estafas, las bandas criminales que asaltan restaurantes y otros locales comerciales, que se combaten directamente con presencia policial y una respuesta inmediata del servicio de patrullaje, sea este con serenazgo, el patrullaje conjunto con la policía o nuestros sistemas de radiopatrulla. Pero el crimen organizado es algo que no está en la calle. Las llamadas extorsivas, las amenazas, son un nivel de actividad criminal fuera del espacio público visible. Y ahí se requiere una investigación criminal más puntual y que nuestro sistema procesal obliga a que el Ministerio Público abra las carpetas fiscales para poder hacer la identificación mediante inteligencia. Entonces, nosotros en la zona de emergencia hemos logrado controlar los espacios físicos, pero se ha elevado las acciones criminales que están a través de los teléfonos y otros sistemas no detectables en las calles. General, yo quería preguntarle sobre una situación bastante extraña que ha ocurrido en el caso de lo ocurrido en Patás, La Libertad. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior, Víctor Torres, aseguró que la policía había detenido a 7 sospechosos del crimen de los trabajadores de la minera Poderosa. Sin embargo, después se supo que no fue así, que no habían elementos de convicción que vinculaban a estas personas con tales hechos, que se trató de detenciones en el marco de otra operación sobre tenencia ilegal de armas. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Porque la verdad que esto da a entender que la policía no ha quedado bien. O sea, ¿qué ha pasado? Claro, ¿qué explicación nos puede dar? ¿Qué ocurre con la minería ilegal? Está de la mano con organizaciones criminales, sobre todo en la zona de Patás. Es una de las zonas que está en problemas porque tenemos casi en todo el Perú campamentos ilegales que van de la mano con tráfico de armas, manejo de la trata de personas por el trabajo sexual e inclusive hasta drogas. Pero en este caso puntual es de que hay varias organizaciones criminales. De inmediato, al tener información de elementos con armas de fuego, fueron intervenidos pensando en el enfrentamiento o en la balacera. Pero había una malinformación entonces, porque se dijeron son sospechosos de ese crimen. Recuerde que una de las formas de investigación es ir a la fuente humana, que es alguien que le da información a usted, que ha visto gente armada y que viene del lugar. Entonces la intervención inicial, y por eso el sesgo de que él se les vinculó a la balacera que hubo en uno de los socavones. Pero toda esta zona de Patás tiene varias organizaciones criminales que tienen armas de fuego de diferente índole. Hay carabinas que son de apreciación, que son armas de guerra, hasta armas de puño. Entonces esta intervención inicial fue generada por la balacera que se dio en Patás y después ya se ha ido deslindando la responsabilidad. Pero esos testimonios entonces han hecho caer en error a la policía. Así es, no solamente tener las armas, es que usted tiene que vincular a los detenidos con la situación en la cual se ha dado. Pero en todo caso sí hubo un adelanto, digamos, de una información que todavía no estaba 100% certero. Un apresuramiento. Posiblemente quien haya tenido la investigación le haya adelantado una información no corroborada al señor ministro y por eso hizo esa afirmación. Toda vez que los detenidos estaban con armas de fuego, pero ahí recuerde que tiene que hacerse la asociación atómica para ver si dispararon
uno, el manejo del arma, y segundo, comprobar que ellos estuvieron en el lugar de la balacera, que eso ya con el paso del tiempo se ha determinado que no ha sido así. Finalmente no hay ningún detenido por el tema de las muertes en Patás. Todavía no hay detenidos. Tenemos ahí ya un grupo especial de investigación de homicidios. Esperemos ya que en estos días, con los 150 efectivos que han viajado, realizan las operaciones puntuales para su detención. General Víctor Sanabria, muy amable por su presencia aquí en los estudios de RPP. Muchas gracias. Muy amable ustedes, gracias. El general Víctor Sanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú, estuvo con nosotros. 12:40.